Yo dejé de ir a la Lacañera porque dijo una estupidez gigante. Estaba hablando de lo que a mí me gustaba mucho, estar solo. Sí. Estar solo, me gusta mucho la Wolf. soledad. Sesiones después, no sé por qué estamos hablando de Star Wars. Y yo le digo que mi personaje favorito es Han Solo. Y ella dice, ¿te gusta estar solo y te gusta Han Solo? Seguimos la próxima. Dale, boludo. Y ahí dije, esta Inspector de billetera nivel Dios. es una chanta, dije. Te fuiste con... Este video no es para defender el psicoanálisis. Ni siquiera es para responder o justificar la intervención de la colega, porque ni siquiera sabemos el motivo de consulta de la persona y hay muy poco contexto. Pero me salieron varios reels y entiendo que el propósito era como generar un espacio de burla y de chiste en torno a la psicología o a intervenciones del campo de la salud mental. Ya se ha trabajado exhaustivamente el tema del psicoanálisis en el canal y para los que quieran hacer algún comentario respecto de la TCC, yo les ahorro el acting porque además en la sección de comentarios del mismo reel que estoy respondiendo ya esto está, les paso a decir que la TCC debería ser la única psicología en el mundo que se debería enseñar y todas las personas que tengan problemas deberían hacer TCC porque la TCC es científica, es buena, es lo mejor, es fabulosa, es maravillosa. Todo lo que estará bien y todo lo que funciona siempre, pasado, presente y futuro para todo el mundo por igual. Como no deja de ser un reel donde se está insinuando que la persona te está quitando dinero, robando plata o que es una estafa, una vulgar estafa, lo que se hizo ahí, me parece al menos necesario plantear los insumos para que ustedes mismos piensen o puedan pensar acerca de lo que se presentó ahí como algo de lo cual burlarse o que puede constituir una estafa. Dejé de ir a la cañana porque dijo una estupidez gigante. Veamos qué tan gigante es la estupidez. A mí me gustaba mucho estar solo. Me gusta la soledad. ¿Solo y soledad son lo mismo? Bueno, quizás le estemos dando demasiadas vueltas al asunto. Vamos, sigamos para adelante. Seguramente no significa nada lo que dijo. ¿Qué tiene que ver? Por favor. Cualquiera puede decir solo y soledad como lo mismo, intercambiable. Y combinar tiempos verbales. ¿O no? Me gustaba mucho estar solo. Me gusta la soledad. Para los que no captaron a qué me estoy refiriendo. Sí, el inconsciente no existe. Eso es una pavada, ¿o no? Sigamos entonces. Sesiones después. No sé por qué. Ah, no sabe por qué. Bueno, puede no saber y sigue todo igual, ¿o no? Total. Estábamos hablando de Star Wars. Ah, ¿y por qué estás hablando de Star Wars en una sesión con un psicólogo? ¿Qué tiene que ver? Hay algo de... Cuando uno habla de Star Wars, sus gustos y preferencias, ¿dice algo acerca de uno o no? Lo que a uno le gusta, ¿dice algo acerca de uno o no? Bueno, para el psicoanálisis sí, pero eso es una pseudociencia, ¿o no? No, para nada. Sigue. La psicóloga le dice, ¿te gusta estar solo? ¿Y te gusta Han Solo? Seguimos la próxima. Y ahí se genera todo un eco de resonancia. La gosteé, por supuesto. Ah, ¿cómo por supuesto? ¿Qué es lo que se está dando por supuesto? ¿Por qué ofendió tanto? ¿Qué sucedió? De la estupidez gigante hay un intermedio y hay un gosteo. No es un le reclamé. No es un ghostie. Se hacen comentarios respecto a los juegos de palabras, ¿no? Esta es una chanta, dije. Te fuiste cogido. Acá Zapate, fuiste psicoanalizado. La gosteé, por supuesto, dije. Googlea Lacan, imbécil. Ok, Lacan, entonces es juegos de palabras. Juegos de palabras. Juegos de palabras. Con la cultura pop. ¿Te gusta estar en compañía? Entonces tú te opinión fijo. Bueno, lo que sucede es que ya hay juegos de palabras acá en juego. Es decir, no es que el psicoanálisis lacaniano, por ejemplo, se pone a hacer juegos de palabras porque al psicoanálisis lacaniano se le ocurrió que eso es maravilloso. Constantemente los seres humanos están haciendo juegos de palabras. ¿O no? De hecho, todo lo que viene después, incluso la misma burla es el psicoanálisis. La propia escena montada, burlándose de este texto, es un juego en sí mismo. Pero sigamos. Al final del clip, él dice, como chiste. Recordemos que el chiste no dice nada de uno, ¿o no? Eso se lo dejamos a los circoanalistas. El chiste no tiene nada que ver con uno. ¿Qué es eso de decir que tiene algo que ver con uno? Por favor. ¿No? ¿Te gusta la compañía? ¿Entonces te gusta piñón fijo? Perdón, entonces estar acompañado... ¿Qué significa estar acompañado? O la alusión a piñón fijo es obvia y se le hubiera ocurrido a todo el mundo por igual en ese mismo contexto. Porque sí, piñón fijo decía compañía. Ajá. Pero ¿por qué esa asociación? ¿Qué pasa con la compañía? ¿Y piñón fijo es más bien algo relacionado con las infancias? ¿Qué pasaba con la compañía en la infancia? No, ¿cómo vamos a preguntar eso? Eso habitualmente lo hace el psicoanálisis, pero no tiene nada que ver con uno, por favor. El humano es presente puro, como las palomas. ¿Cómo se produce esa articulación?
Y también hay otra cosa que quiero decir. Yo acabo de ver la descripción que da el creador de Star Wars de Han Solo. Dice, era un solitario que se da cuenta de la importancia de ser parte de un grupo y de ayudar al bien común. Queda a su criterio si es una estupidez tan gigante y tan estupidez lo que dijo ese psicoanalista. Esos psicoanalistas no entienden nada, andan diciendo cosas que no tienen nada que ver, por favor. La psicología científica ya desacreditó el psicoanálisis. Otro detalle que no me parece no menor, obvio, me parece no menor a mí, que no entiendo nada de ciencia ni nada de psicología, según los que sí entienden mucho, según los que dicen que sí entienden mucho de eso. A mí me gustaba mucho estar solo, me gusta la soledad, y está en un programa, uno de los más streameados, si no es el más visto del ámbito del streaming nacional, contando algo bastante íntimo que lo aleja bastante de la soledad y estar solo, compartiendo, jugando y haciendo chistes. Cuando te drogas o consumes alguna sustancia, la forma en la que actúas suele mostrar quién eres de verdad o cómo desearías vivir realmente. Este es un mensaje que encuentro con cada vez más frecuencia. De hecho, hace no mucho tiempo me hicieron notar que el término careta para referirse a alguien que no consumió es porque sigue estando con esa careta que constituye tener a la corteza prefrontal y a la neocorteza funcionando. No comprendo por qué se desprecia tanto a la facultad de pensar. ¿Por qué se desprecia tanto a la rutina? ¿Por qué se desprecia tanto a aquello que, en esencia, también hace a lo que somos? Todo no nos tiene que gustar. En todos los grupos no tenemos por qué encajar. Y si para sostener un plan o la diversión o el placer en algo tenemos forzosamente que introducirnos sustancias que no producimos para sostener el lazo ahí y habernos quitado la careta y poder disfrutar de verdad, bueno, eso es propio de una época donde la materialidad de la existencia se evalúa a partir de tu capacidad para experimentar placer. Y no hay nada más engañoso y más falso para nosotros en psicoanálisis que la medida del placer. ¿Qué sería ser real? ¿Tener ataques de pánico? ¿Tener deteriorada la coordinación? ¿Tener suprimida la fase REM del sueño? ¿Tener incapacidad para establecer lazos vinculares o una representación estable de sí mismo por episodios súbitos e inexplicables de disociación y despersonalización que ocurren casualmente después de haber estado expuesto a neurotóxicos? Está establecido, como he mencionado en otros videos, que hay sujetos que pueden estar presentando alguna condición de base que no está siendo tratada y que encuentran en la sustancia una forma de tratamiento desplazada, pero como no está arreglada y no es el fármaco o la sustancia o el abordaje que verdaderamente necesitan, rápidamente los problemas quedan exhibidos, porque a menudo los efectos euforizantes de cualquier sustancia que se trate tienden a ser problemáticos, como ya tienen también trabajado en el canal. Pero Psicobarrado, escúchame una cosa, ¿qué estás diciendo? ¿Me estás juzgando a mí por consumir una vez por año una sustancia? No, porque a lo que estoy respondiendo es a aquellos que dicen que sos más real por entrar en contacto con neurotóxicos. Ahora, el que entra en contacto con neurotóxicos a propósito, a sabiendas de dónde se mete, sin autoengañarse, porque le gusta, por favor, ya para eso está toda la lista de destacadas de reducción de daños y todo lo que ofrezco en el canal para quienes a conciencia, en su justa medida, educados, alfabetizados, autónomos, imputables e independientes, deciden hacer con su cuerpo y con su vida lo que quieren. Este tipo de mensaje debe ser problematizado también, así como debemos problematizar los discursos punitivistas. Pero videos o comentarios como el del principio lo que hacen es retrotraer y darle fuerza al paradigma punitivista, porque en definitiva, desde el punitivismo van a decir, ven, miren las pavadas que andan diciendo, ven lo que genera la reducción de daños, ven lo que genera la educación en sustancias, ven lo que dice la gente, y no, por supuesto que no es real. Por eso debemos situarnos e intentar preservar y cuidar a todos, que nombrar a las sustancias también como neurotóxicos también es reducción de daños. El constante presente, ¿no? Que es difícil pensar en una idea de futuro y cómo la tecnología que viene a ocupar, ¿no? Esta idea de presente. Lo que pasa es que yo te diría que incluso expulsa el presente en sí mismo, porque el presente como dimensión necesita una continuidad. Si vos a los sujetos les quitas la capacidad de prestar atención Sí. y de atravesar el dolor, que son dos cosas que te quitan el teléfono, vos quedaste desalojado del presente y también del pasado y por supuesto que también del futuro. A ver, el presente se edifica sobre la ilusión de un futuro y sobre la apuesta al otro.
Sí. Eso hoy no está. Estamos capturados por imágenes eternas, pero es un problema que los atraviesa a todos porque la tecnología, la industria tecnológica, está constantemente produciendo masividad. Recordemos que hoy un celular es algo que puede tener cualquier persona. Sin que existan los celulares todavía, los lacanianos citaron bien cuando hablaban de discurso capitalista, ¿no? Todos atravesados por el mismo fenómeno masivo. Pero eso es un engaño, no podemos estar todos atravesados por lo mismo. Si hay algo que el capitalismo produce medidas que son todas artificiales, son todas ficticias. Ay, aquel tiene más like, aquel es más lindo, aquel no es más lindo. Además, hay algo súper paradójico en la dimensión capitalista, que es que por todos intentar ser simétricos o lograr algo, terminan siendo todos iguales. Y uno escucha en los discursos procapitalistas que se supone que garantiza la autonomía y que cada uno pueda definirse a sí mismo. Lo más curioso es que todos terminan siendo iguales, todos terminan teniendo la misma nariz, la misma boca, el mismo mentón. Cuestión de las imágenes. Esto de que vemos miles y miles de personas por minuto sociales, también vemos ver un meme de perritos, o ver a un chabón sangrando, o ver a una persona sufriendo, o ver a una persona de vacaciones. Pareciera que es todo lo mismo porque todo convive en el mismo espacio, y me gustaría entender cómo esto reconfigura nuestra idea de la crueldad, ¿no? De la empatía, y cómo eso después se traslada a lo real. Es que nos deshumaniza profundamente la experiencia digital, porque es una experiencia pasiva, que ofrece la ilusión de que yo puedo tener acceso a todo, pero nadie tiene acceso a mí. De hecho, esto se debatió penalmente. El caso del policía caníbal, que usaba la base de datos de la policía para entrar en Estados Unidos. La persona empezó a participar de foros donde estaba planificando un homicidio, que nunca lleva a cabo. Nunca lo lleva a cabo. Y lo que se discute es, bueno, ¿hasta qué punto la actividad en foros y todo lo que le hizo, que era una conversación extensa, además había hablado de atar a la propia mujer y hacer un montón de cosas? ¿Hasta qué punto todo eso, ¿sí?, que salió a la luz porque lo intervinieron, porque se le armó una causa, se puede tomar como indicio de que iba a hacer algo o no? ¿Bien? Y este es el asunto. Hay aspectos de nosotros que quedan en la intimidad y que nunca tenían, insisto, posibilidad de concretarse o de ser alimentado por el morbo. No se podía. Vos tenías un morbo y tenías que pagar un costo, que era la exposición. Y vos hoy tenés la ilusión de que no está siendo visto cuando en realidad, está todo intervenido lo que hacemos en la virtualidad. Todo. Todo traqueado. Sí, recién Por decíamos supuesto. que vos decís, ay, qué ganas de irme a Córdoba, y te aparecen pasajes a Córdoba de repente. Promoción de vuelo a Córdoba. Sí, Totalmente. sí. Ese igual es un ejemplo súper, entre comillas, sano. Sí, naif, Pero muy naif. pero esto es mucho más profundo. Miren que hay laboratorios de conducta, que a vos te van triangulando datos y van generando perfiles anticipatorios de preferencias y de consumos a futuro. Hace un tiempo yo había hecho una saga de videos sobre trastorno límite de la personalidad. En uno de ellos afirmaba que era posible lograr una remisión total de todo lo que la psiquiatría moderna establece que son signos y síntomas de TLP. Y yo les pregunto a ustedes, si es posible lograr una remisión total y completa de todos los síntomas, ¿sigue existiendo el TLP o no? A partir de esto, yo quería compartirles un comentario, uno de los pocos que me han llegado con estas características, que me sirve para seguir esclareciendo cosas de salud mental. Una persona me dice, perdón, pero lo que yo he hablado con psiquiatras y psicólogos a lo largo de los 11 años es que el border, como estructura, o el TLP, como síndrome psiquiátrico, no tiene cura alguna. En todo caso, lo que hay es un tratamiento para conseguir una forma de afrontar la vida con esa carga, pero que siempre se puede volver a reincidir o a recaer. Y yo insisto con lo mismo. ¿Para qué diagnosticamos? Es decir, ¿el TLP existe como categoría material objetiva real o es una ficción teórica diagnóstica, como todo diagnóstico en el campo de la salud mental, que debe ser el vehículo para operativizar una clínica y ayudar a las personas? Porque ese es el objetivo último de cualquier cosa que se haga en salud mental. Poder ayudar a las personas. Entonces, si nosotros construimos un diagnóstico que tiene una función operativa y que nos permite hacer una terapéutica que elimina totalmente todos los síntomas y signos, ¿vamos a seguir diciendo que esa persona sigue teniendo TLP? Y quería aprovechar para compartirles una breve reflexión respecto a este fenómeno. También, ¿no? Teniendo en cuenta la articulación en las redes sociales. Hoy circula mucha información en redes sociales. Cierto es que la mayoría o es incorrecta o es parcialmente correcta, pero como no tiene incluidos los matices, es algo que está mal enunciado.
No obstante, no me hago tanto problema por ello. Por supuesto que tiene efectos nocivos, pero también puede tener efectos positivos para aquellas personas que no tengan acceso a tratamiento de salud mental o que no hayan tenido la fortuna de dar con un profesional acorde, y por lo tanto en la información que ven en redes encuentran un marco o un sentido explicativo para aquello que les pasa. Entonces, cuando una persona veo, y yo me pongo muy feliz por esto, veo que en la categoría de TLP encontró un nombre que le permite organizar su sintomática y dar coherencia y sentido a su experiencia vital y por ello poder desenvolverse mejor y mejorar toda su sintomática, entonces, ¿cómo vamos a decir que es algo no tratable? Si ya con tener información el sujeto empezó a operar de otra manera. Y esto es, a mi criterio, y en otros videos lo ampliaré, porque el TLP no es incurable. Es una expresión emergente del sufrimiento humano, que con algo de atención y cuidado ya mejora. ¿Por qué la coca cambia a las personas? Esta misma pregunta me la han formulado de múltiples maneras. ¿Por qué los consumidores de coca se vuelven más narcisistas? ¿Por qué se vuelven más agresivos? ¿Por qué se vuelven más egoístas? Y lo que hay para decir desde la psicobiología es muy elemental y ya lo he dicho en múltiples videos. La coca es un agente neurotóxico que altera a la arquitectura celular de las neuronas, dejándolas a muchas incapaces de funcionar adecuadamente y por lo tanto, sin un cerebro sano, es difícil también sostener ciertas funciones como lo son la empatía u otras que a menudo se intentan aludir como deterioradas por parte de quienes me consultan respecto a los cambios que introduce la coca. Tenemos que tener presente que como seres humanos, a nosotros, originariamente, nos gustaría poder lograr todo lo que nos proponemos, conquistarlo todo, pero rápidamente advertimos desde nuestra primera infancia que eso no será posible y por lo tanto vamos desarrollando la capacidad de lidiar con pérdidas y frustraciones. No obstante, estas pérdidas y estas frustraciones van generando una personalidad, nos vamos haciendo nosotros de cierta manera y vamos eligiendo aquellas opciones que nos representan un monto de conflicto menor o que consideramos afines a nosotros. No obstante, también, siempre por más que elijamos aquello que nos es muy afín, no terminamos de satisfacernos del todo. Y por eso en psicoanálisis hablamos de conflicto pulsional. En este sentido, la coca genera una alteración bastante particular, porque te vuelve a remitir a un sentimiento de omnipotencia que ya en teoría debería estar duelado, pero te vuelve a hacer sentir que todo es posible, pero por ese mismo afecto, a vos lo que se te devuelve es que todo no es posible. En otras palabras, vos te sentís omnipotente, pero te estás volviendo impotente. Lo arriba que estás implica lo abajo que estarás después, y con tal de evitar ese estado, se recurre al consumo compulsivo y se empiezan a ver distintos fenómenos mórbidos. Incluso, debido al trabajo que implica tener que lidiar con la pérdida, hay sujetos que despliegan escenas homosexuales. Ya que me lo han preguntado tanto, ¿por qué algunos sujetos sostienen prácticas homosexuales a pesar de ser heterosexuales cuando consumen coca? No obstante, quiero dejar algo muy claro. Esto sirve de marco narrativo general, pero en realidad, en análisis, se verifican diferentes motivos por los cuales los sujetos despliegan diferentes conductas e incluso consumen coca. Esto es solo información de divulgación, pero siempre deben tener presente lo que remarco en todo momento y en todo lugar, que es la singularidad. La singularidad implica una posición particular frente al lenguaje y también, por lo tanto, es singularidad en términos biológicos. Esto es, en definitiva, ningún marco narrativo ni ninguna teoría es suficiente por sí misma para explicar la totalidad de las experiencias humanas. Este tipo de videos a mí no me gusta hacerlo porque para mí lo más importante es brindarles información de calidad y yo no quiero crear una comunidad en torno a mi figura. Si ese fuera el caso, yo estaría fallando. Yo no me interesa ni mi ego, ni mi nombre, ni un narcisismo, ni nada de eso. En ese sentido yo solo quería hacer este video para aclarar que jamás quiero ofender a nadie con algún concepto o algo de lo que digo en mis videos. Si eso sucede no es intencionado ni a propósito. Yo normalmente manejo la terminología con la que ustedes mismos me preguntan a propósito para mantener la claridad. Por ejemplo, hace poco yo había subido un video mencionando ciertas conductas que podían tener los consumidores de coca y ciertas descripciones que las personas me hacen de ellos. Desde ningún punto de vista yo quise estigmatizar, yo solamente quería vehiculizar la información que les devuelvo a partir de las preguntas que me hacen.
En ese mismo video alguien mencionó, yo fui uno de los tantos que te preguntó y tenía cientos de likes ese comentario, porque efectivamente había recibido cientos de consultas que usaban las mismas categorías. Y yo, para poder ser claro al momento de responder, empleo las mismas categorías con las que la gente popularmente me pregunta. Y para mí sus comentarios son importantes porque trabajo constantemente en poder mejorar mi claridad y que la forma de ser mía no aleje a las personas, o algo de lo que digo en los videos aleje a alguien que podría haberse beneficiado de la información que brindo. En ese sentido me disculpo con todos los que aún todavía no haya podido ayudar. También cuento con una limitación física de tiempo y energía para subir videos. Tengo muchas preguntas pendientes y por eso también les pido disculpas por todavía no haber podido abordar exhaustivamente todas las consultas que me hacen, que sé que a muchas personas les puede ser de ayuda. No obstante, voy a reiterar lo mismo. Me apenaría mucho que algún elemento de mi personalidad o algo de lo que a veces sale, porque puedo vivir con mucha intensidad o pasión lo que digo, lo que hago o mi tono de voz, pueda estar alejando personas. Intento revisarlo exhaustivamente y es algo que me afecta pensar que alguna persona pueda alejarse del contenido o de la información porque hay algo que yo no estoy manejando en cuanto a lo comunicacional o a lo conceptual. Intento ser lo más claro posible, pero eso a veces también puede hacer que la información suene ofensiva cuando no se está intentando aludir a eso. Si ese fuera el caso, insisto, me disculpo por ello y por todos los que aún no haya podido ayudar. Si fuera por mí, yo solo querría que todos estén bien. No es lo único que me interesa. ¿Qué suplemento vitamínico, si es que hay, podría ser beneficioso para tener mejor ánimo en general? ¿Hay alguna vitamina, mineral o suplemento que tenga respaldo relacionado con esto? Bien, en cuanto a lo que son vitaminas y minerales, todas las que estén en deficiencia te van a producir problemas de estado de ánimo. La más clásica, de la que más se habla actualmente, es la vitamina D. Pero ahí también entra el selenio, el zinc, las vitaminas del grupo B que son críticas. Y en general en los estudios las vitaminas y minerales suplementados suelen tener efectos muy modestos para elevar el estado de ánimo si hay alguna condición por la cual esa persona no esté teniendo un estado de ánimo normalizado o normal, que podríamos debatir acerca de qué sería un estado de ánimo normal. Pero en definitiva, si no hay deficiencia, no tienen efectividad comprobada y agregar más vitaminas o más minerales porque sí, no tiene efectos elevadores del estado de ánimo. Para estructurar esta respuesta que les estoy brindando, lo que yo pensé fue todo lo que está contraindicado en personas con bipolaridad por poder producir switch maníaco, que sean suplementos de venta libre, ¿no? Entonces, igual ojo porque algunas de las sustancias que voy a mencionar creo que están controladas, pero me fijé que en Argentina todas se consiguen por Mercado Libre. Igual también aclaro otra cosa, antes de pasar a decir el nombre. Nadie vaya a pensar que por consumir esto se arregló sus problemas. Muchos de estos suplementos son caros, tienen interacciones alimentarias graves, pueden comprometer gravemente su salud, porque no perdamos de vista algo. Si funciona, es porque está haciendo algo a nivel farmacológico que muchos psicofármacos puedan estar haciendo también, ¿no? Digo, los psicofármacos diseñados para elevar estado de ánimo también van a actuar en regiones similares, no van a actuar en regiones muy diferentes. Entonces, seamos claros, que sea un suplementito de venta libre no lo hace más seguro. Puede ser todo lo contrario. Y si se está tomando otra medicación, pueden terminar en el hospital. De hecho, en un trabajo práctico que diseñé en colaboración con la Cátedra de Farmacología en 2023, yo puse un ejemplo donde había un suplemento muy popular combinado con otro fármaco que se toma muy popularmente y terminaba muy mal, ¿no? Y los estudiantes tenían que explicar por qué había pasado eso. Así que mucho ojo, porque esto funciona. Significa por defecto entonces que no es seguro. Consulte con su médico, por favor. Tenemos el DHEA, ¿sí?, que se lo cataloga habitualmente como un prohormonal. Tenemos la hierba de San Juan, que esto tiene eficacia antidepresiva importante y a su vez no es segura de consumir. Tenemos la S-adenosilmetionina, la yohimbina, el azafrán. El azafrán, así como escuchan, se vende en suplemento, incluso tiene varios estudios comparativos con escitalopram, donde tiene una efectividad similar, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Tenemos a la mucura pruriens, que también, precursora de la dopamina, mucho cuidado, y el L-metilfolato. Y marginalmente, en muy poquitos estudios, aparece mencionada la maca peruana, no obstante sus efectos más bien son modestos. Lo que yo les he mencionado hasta ahora es lo que tiene más evidencia y más probabilidad de provocar subidas de estado de ánimo,
siendo productos de venta libre y que todos deberían consultar con su médico antes de consumir, porque podría ser extremadamente peligroso consumirlo sin notificarle a su médico. Y también hay un capítulo aparte para todas las vitaminas del grupo B modificadas químicamente o sustancias utilizadas en demencia que ya bordean el espacio de suplemento y pasan a ser una especie de medicasuplemento o suplemedicamento, ¿no? Ahí ya la diferencia no es tan tajante. Recientemente yo había subido un video comentando que dejar de golpe el alcohol o las benzodiazepinas una vez que se había desarrollado dependencia física, fisiológica a estas sustancias, podía comprometer gravemente tu vida e incluso producirte una abstinencia letal. Es decir, que por dejar de consumirlas perdés la vida. ¿Está bien? Esto se produce porque nuestro cuerpo, a medida que nos vamos exponiendo a estas sustancias de forma repetida, va generando regulaciones. ¿Está bien? Se va adaptando a la presencia de esa sustancia. Y esto lo hace a través del receptor en el que actúa. Ese receptor se llama GABA. Ese receptor sobre el que actúa el alcohol y las benzodiazepinas es el responsable en condiciones normales, cuando no hemos ingerido ninguna sustancia exógena, de disminuir el tono excitatorio de nuestro cuerpo. Baja la respiración, baja el estado de excitabilidad general, incluso puede afectar a las contracciones cardíacas. Bueno, imagínense que si una sustancia está modificando activamente a la actividad de ese receptor, este receptor se vuelve dependiente a la presencia de esa sustancia exógena, como el alcohol, que estamos ingiriendo. Cuando se corta la presencia de esa sustancia abruptamente, el cuerpo queda desregulado, hiperactivado. Se desincronizan los circuitos eléctricos de nuestro cuerpo, el corazón empieza a latir muy rápido, se pueden desarrollar convulsiones, delirium tremens e incluso perder la vida. Un fallo orgánico total. Porque el cuerpo queda en un estado excitatorio que no puede regular hacia abajo, porque la exposición crónica al alcohol y a las benzodiazepinas le quitó la posibilidad de que él mismo, por sus propios medios, pueda regularse. ¿Qué sucede en el cerebro de una persona que consume hongos psicoactivos o L diariamente buscando sanar algo y se queda en el viaje? Bueno, tenemos que tener presente que cualquier efecto secundario o secuela que pueda tener una sustancia es dosis dependiente, la dosis hace la diferencia, tiempo dependiente, o sea que cuanto mayor tiempo en exposición, mayor probabilidad de tener problemas, y persona dependiente. Van a haber sujetos que, a pesar de haberse expuesto a determinadas sustancias durante largo tiempo, no tuvieron este tipo de complicaciones, y otros que con exposiciones muy pequeñas ya desarrollan complicaciones serias. Y lamentablemente no hay un estudio o algo que te pueda hacer saber con antelación si vas a ser una de esas personas que puede tener este tipo de problemas. Tanto los hongos psicoactivos como el L activan un receptor serotoninérgico en puntual. La dosis, más activación. Lo que sucede es que más activación no se traduce en una cuestión de cantidad de efecto, ya cambia la cualidad misma del efecto. Y recordemos que en algunos sujetos una dosis muy pequeña o un tiempo de exposición muy breve ya puede desencadenar problemas. El equilibrio de la mente depende de muchos factores, de poder reconocer como propio nuestro cuerpo, de poder responder a nuestro nombre, de tener ocultos aquellos conflictos que no estamos listos para abordar, ¿no? Por eso existen los mecanismos de defensa, los documentos de psicoanálisis. Todo eso tiene que estar adecuadamente organizado. Y estas sustancias, ciertamente, hay algo que hacen que es como que lo desorganizan. Lo que pasa es que para los sujetos de una base fuertemente neurótica, esa fuertemente neurótica implica sujetos que quieren afrontar el conflicto, pero tienen tantas defensas de alguna manera, ¿no?, que no pueden acceder a él. Entonces son los sujetos que suelen sentirse muy bien con un pequeño viaje. No obstante, hay personas con una base psicótica que también pueden sentirse bien con un viaje y no advertir que están teniendo problemas. Sin embargo, para aquel que sabe de psicopatología, puede darse cuenta de que algo no anda bien. Cuando empiezan a arrastrarse creencias, se empiezan a formar sistematizaciones delirantes, se empiezan a formar certezas de significación personal, y podríamos hablar horas de este tema, ¿está bien? Pero se empieza a crear un fenómeno insidioso
que a medida que se van repitiendo las exposiciones o incluso con exposiciones anteriores, pero un fenómeno externo que al sujeto lo desestabiliza, ya no cuenta con el mismo reservorio para mantenerse en contacto con la realidad. Y una vez que se pierde de forma definitiva ese contacto con la realidad, porque el hilo que lo sostenía la realidad, en el caso de un sujeto psicótico, es algo más fino, bueno, la sustancia fue la responsable de cortar ese hilo. Todo es uso y desecho, uso y descarte. No hay mediación simbólica en los lazos. Yo también he usado otro concepto que es el de tinderización de los vínculos. Está cambiando la forma en la que percibimos a los demás y nos percibimos a nosotros mismos, porque además también está ahí la cuestión. No es que uno queda exento de los daños y son todos beneficios. Uno, cuando entra en esa lógica, cuando queda capturado por esa lógica, también se ve reducido uno mismo. Y ahí, Matías, te pregunto, en línea con todo esto, ¿no? ¿Por qué quedamos a veces enganchados en experiencias que no son necesariamente placenteras? Esto es medio del ABC del psicoanálisis, ¿no? Pero para que lo expliques vinculado a la tecnología. Totalmente. En realidad, cada sujeto va a tener un motivo diferente por el cual queda enganchado. De hecho, nosotros podríamos decir que justamente lo que borra el estar enganchado a algo es la explicación del porqué. Es decir, expulsa la falta. Rechaza el inconsciente, dirían los psicoanalistas, ¿no? Este tipo de experiencias. Porque justamente a vos lo que te permite hacer este dispositivo es, por ejemplo, estos dispositivos móviles nos ofrecen la posibilidad, la ilusión de que arreglaron problemas estructurales de la existencia humana. Por ejemplo, ¿qué desea el otro en mí? ¿Qué será de mi ex? ¿No? Nos ofrecen la posibilidad de estar todo el tiempo fijándonos quién nos prestó atención, quién nos miró la historia. Tremendo. Eso nos volvía locos. Eso son miles de años intentando verificar qué significamos para el otro o cuánto le importamos. Y ahora de repente el tiempo moderno nos ofrece la ilusión de que eso es medible. Es medible. Entonces está la medición con los likes, la medición con los comentarios. La medición con la skin que hablaban recién en el videojuego, la medición con la apariencia o el poder de fuego que uno puede tener poniendo la tarjeta. Porque el videojuego también pasó a ser un servicio. Todo hoy es un servicio. Usaron la palabra recién. Capitalismo de plataformas. Vínculos de plataformas. ¿Y quién es la plataforma? Hoy sucede algo muy curioso, que es que las exigencias estéticas ni siquiera tienen una coordenada simbólica. Hoy, por ejemplo, a los físicos de las mujeres se les puede llegar a exigir que sean musculosas y flacas al mismo tiempo. Quiero aclarar algo también con eso. Es decir, la tendencia ya no es que no tiene que ver con lo fisiológico, es que ya es antifisiológica. Claro, antinatural. Totalmente, exacto. Va contra natura. Entonces, de repente, las mujeres se tienen que siliconar, pero además usar hormonas anabólicas, androgénicas. O sea, se ve cada vez más, y el consumo de andrógenos entre mujeres es en el grupo poblacional que más creció. En varones habrá crecido un 700% en los últimos 10 años, en mujeres un 70.000%. Lo que depende ahí es la dosis. Si vos metiste un tweet, te pusieron 2 likes, te sentiste bien y seguiste, listo. Ahora, si el objeto de consumo empezó a copar otras dimensiones del proyecto de vida y vos escondiste bajo la cama porque no obtuviste más de 5 likes, bueno, que hay que discutir es la relación, la trama del sujeto en esa implicación con ese objeto. Digo, y ahí vuelvo a lo mismo, digamos, no todo consumo es un consumo problemático, porque si no nos volvemos locos y no podemos usar ni una red social y no podemos consumir ninguna sustancia. Mi discurso no es abstencionate absolutamente porque, insisto, hace un ratito les dije, ¿qué se supone que te dicen? Que sos libre de elegir, pero en realidad, si no elegís lo que te plantea el sistema, te quedaste afuera. O sea, ¿qué voy a elegir entonces? A ver, llegamos a un punto donde por no tener teléfono es como si estuvieras en la selva. Sí. Básicamente. Es una locura total, pero es así. No obstante, no perdamos de vista que estas plataformas están diseñadas específicamente para que vos pierdas el control. Es a lo que se dedican. Ellos tienen grupos de psicólogos asesorándolos. Perdón, yo quiero ser claro. Entonces, están diseñadas para que... ¿Por qué te empezaron a mostrar contenido que no seguías? Porque eso fue un gran hito en la historia de la conectividad, en la historia de las redes sociales. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace 10 años... Vos entrabas a una red social y solo veías contenido de aquellos que tenías agregado. Si nadie subía contenido, no tenías nada para ver. Salvo las páginas que le hayas dado like o que seguías. Ojo, porque ahora, qué casualidad, entras y te muestran un montón de contenido que no ves. La máquina aparte está diseñada para detectar cuántos segundos te quedaste viendo algo. Entonces, cada vez que pueda te va a tratar de cazar. Y salvo que tengas una corteza prefrontal literalmente 7 veces más desarrollada de lo que un ser humano promedio tiene hoy, lo cual... es imposible y además te voy a decir algo.
con esto que estamos haciéndonos con el teléfono, evolutivamente va a ir para abajo, no va a ir para arriba. Entonces, cada vez vamos a tener más defectos en el control de impulsos. Eso no me cabe, pero eso no es una cosa conspirativa, no. Eso ya se está comprobando en las nuevas generaciones que nacieron con celular. Y además no perdamos de vista que los daños epigenéticos también se transmiten a las nuevas generaciones. Entonces, acá... y otra cosa quiero agregar. ¿Ustedes creen que los pequeños niños de la élite, los hijitos de la élite, están con un teléfono en la mano? El otro día vi una nota que El hijo de que Mark decía, Zuckerberg, por ejemplo. Claro. Ajá. juega con juguetitos de madera. Juega con juguetes de madera, juega con rompecabezas, ¿eh? Claro. Así que, si algún padre está escuchando esto y está preocupado por el tema del celular, tenemos que volver a los rompecabezas, los juegos de mesa. Yo esto lo planteaba en mi canal al principio, ¿eh? Tenemos que empezar a volver, y en serio, eso va a terminar siendo un acto revolucionario. Es decir, el ser humano que triunfe mañana no va a ser el que tenga 100 propiedades. El ser humano que triunfe mañana es el que todavía tenga corteza prefrontal para pensar. Por eso mi actividad en redes es en alguna forma activismo. A mí, fíjense que yo no busco, cuando subo un contenido, me preguntan a mí también muchas veces, y aprovecho para plantearlo, ¿cómo hago yo para ser creador de contenido y lidiar con la red? Lo que pasa es que yo inventé un uso de la red. Y ese uso que inventé de la red implica desentenderme de los likes. Esto no implica que sus comentarios de apoyo no me interesen o que vaya a subir cualquier cosa porque sí, total los likes no importan. No, por supuesto que cada compartida, que cada like y que cada comentario contribuye indirectamente a que el contenido se difunda, pero no es con propósitos comerciales que se realiza. Porque si ustedes se fijan, ¿quién hubiera subido el contenido que yo subo si hubiera sido por likes? Nadie. Si de repente subo videos de 15 minutos, me pongo a hablar de... Subí un video de estructuras clínicas de Lacan. Eso le puede interesar a un sector súper marginal de mis seguidores. Lo subo igual. Con tal de generar likes o interacciones, se hacen pavadas. Y yo, por ejemplo, renuncio a editar. Probé una vez contratar a un editor para probar qué onda, pero la verdad es que no me interesa la edición. Tenemos que empezar a preocuparnos más por el contenido que por el formato. ¿Cuál es la diferencia entre mal viaje, disolución del ego, experiencia mística, brote y psicosis? En el mal viaje todavía subsiste una sensación de pérdida de control. La angustia es activa, la experiencia es desagradable y confusa y desbordante, pero desbordante en la medida en que todavía se experimenta un borde. La disolución del ego no se vive como pérdida, se vive como una experiencia de disolución que unifica, que cohesiona, es introspectiva y puede volverse algo mística y trascendental. Ahí aparecería el sentido de experiencia mística, pero se preserva el carácter espiritual y se reconoce en todo momento como un proceso propio, un proceso personal. Sigue siendo una realidad interna y una articulación del sentido construida por el yo mismo. En el brote el control ya está perdido, no hay una angustia activa, no está la sensación de pérdida del control. La palabra control ya de hecho no existe. Aparece con desorganización, agitación, sensación de invasión. El brote es independiente de la estructura de base. No obstante, si hay alta susceptibilidad a experimentar brotes o se repiten los brotes a lo largo del tiempo, la probabilidad de que exista basalmente una estructura psicótica crece. Con respecto a la estructura psicótica hay varias cosas que quiero aclarar. En primer lugar, se suele pensar que la psicosis tiene que ver con la desconexión de la realidad, como si existiera una realidad como tal o el criterio de diagnóstico se basara en la correspondencia entre el contenido mental y lo que existe allá afuera compartido por los demás. Esto por supuesto que no es así, porque de lo contrario la religión sería psicosis. Lo que determina una estructura psicótica tiene que ver con lo que nosotros denominamos fenómenos elementales, que profundizaré más adelante en otros videos, pero que están aludidos en mi video sobre brotes psicóticos y sobre estructuras psicopatológicas. También quiero aclarar que en el campo de la salud mental en la actualidad se puede hablar de la psicosis como enfermedad, como síntoma o como estructura. Psicosis como síntoma se presta a confusión y es lo más impreciso en términos psicopatológicos. De hecho, se debería desterrar en absoluto el empleo de ese término, de la psicosis como síntoma. Por ejemplo, trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Pero me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. Y por último, quiero aclarar un mito que se suele pensar, que es que si una persona tiene estructuralmente psicosis, necesariamente todas las experiencias que vaya a tener de viaje es negativa.
La experiencia se puede vivir de forma sumamente maníaca, intensamente vívida y plagada de alegría. No obstante, la posibilidad de secuelas y complicaciones asociadas a ese tipo de experiencias se terminan de ver con el tiempo, y las vamos a ir profundizando en otros videos más adelante. También, me han estado consultando si la haya y los hongos sí pueden desencadenar brotes psicóticos. Mira algo, yo entiendo el valor que tiene para muchas personas y hay que respetarlo por su valor antropológico y el valor que tiene para ciertas comunidades. Intento ser cada vez más enfático con eso porque no quiero hacer sentir a nadie ofendido. No son sustancias que per se sean malas para todo el mundo, pero se las debe respetar mucho. No solo por su valor cultural, sino por lo mal que puede llegar a terminar la experimentación hereje con eso, ¿no? El otro día alguien decía, bueno, el asunto de la coca y la coca blanca es la venganza inca, ¿no? Como que hay algo que empieza a suceder cuando uno lo saca del entorno que corresponde y que ciertamente reviste una ironía o sentido de justicia. Quiero aclarar que yo ya he respondido además a estas preguntas en el pasado. No obstante, voy a aprovechar esta nueva reedición para aportar una perspectiva psicopatológicamente desafiante, compartirles una serie de reflexiones, pero algo de lo que planteo acá puede ser tan complejo, además tienen que ver el video hasta el final, y puede ser tan complejo que lo usen como una referencia para tomar decisiones ustedes mismos, pero para quienes estén formando en salud mental, en adicciones o tengan curiosidad profunda por esto, tienen a disposición este material. Que en términos psicobiológicos es perfectamente posible que una persona con una estructura psicótica acabe con una psicosis manifiesta. No obstante, también me parece importante aclarar algo, porque fíjense lo complejo que puede llegar a ser el abordaje de estos fenómenos cuando se interseccionan o se cruzan las psicosis tóxicas con una estructura basal psicótica, que no son necesariamente sinónimos. Una estructura basal psicótica puede entrar en contacto con estas sustancias y puede no experimentar un brote en el momento. Lo que puede tener son episodios maníacos que no se corresponden al momento de la ingestión de la sustancia, sino posterior, como remanentes de ese conflicto que acentuó o desencadenó la experiencia. También pueden aparecer, por ejemplo, esto por favor no es diagnóstico. Lo que voy a compartir ahora no implica que si alguien tuvo un viaje de estas características automáticamente significa que tiene una estructura psicótica. Pero pude detectar que, por ejemplo, en personas estructuralmente psicóticas pueden aparecer simbolismos no articulados. Por ejemplo, el mundo se detuvo. Y nada más. Y fíjense que para alguien de afuera dice, oh, no te pasó nada, no fue tan grave. Bueno, el mundo se detuvo. Y que la persona no lo vea con pánico o agitación, también se presta a confusión, porque en el imaginario psiquiátrico también debería... O sea, en el imaginario psiquiátrico es mucho más probable diagnosticar a alguien que presenta un cuadro florido, que el mundo se detuvo, se vive como con temor, que no. No obstante, desde el conocimiento psicopatológico más extensivo que he podido construir hasta ahora, en la psicosis, la angustia es ontológica. Una profesora mía en clínica de adultos decía, en la psicosis el dolor es dolor de existir, no es el dolor neurótico. Entonces, frente a ese dolor de existir, se puede presentar un pavor cósmico, una desarticulación absoluta entre las ideas, el mundo de las ideas, o se pueden presentar este tipo de fenómenos a partir de entrar en contacto con estas sustancias, como por ejemplo que el mundo se detuvo, y que no se iba necesariamente con miedo o pánico. Es decir, como la persona ya tiene una angustia ontológica, eso se puede vivir con tranquilidad. Y no es leído como un brote, pero puede ser un indicativo de estructura psicótica basal y de que los viajes no deberían continuarse. También puede aparecer una imagen no articulada del sentido. Por ejemplo, estuve hablando horas con mi padre fallecido. Y uno le pregunta a la persona, ¿de qué hablaron? De nada. También puede pasar, hablamos de todo. Me dijo que conocía tal a tal y se presenta algo que no tiene corte. Una metonimia, un desplazamiento infinito. Y también puede ocurrir una última cosa que me gustaría mencionar, que es que lo que cualquier otra persona de base neurótica hubiera vivido con extrañeza en la estructura psicótica, como les decía o como ya les adelantaba con lo del mundo se detuvo, se vive con familiaridad o tranquilidad. Por ejemplo, ver que el propio cuerpo se desvanece o que está desapareciendo o que la piel se transparenta
es vivido con familiaridad o con tranquilidad. También sensaciones físicas de presión o alteraciones muy vívidas de los sentidos son vividos con total normalidad y naturalidad. Incluso pueden ser personas que, atravesando viajes muy intensos, pueden desempeñar actividades con cotidianeidad. Pero este es el grupo más marginal y pequeño de sujetos que consumen sustancias. No obstante, me parecía importante hacer este video para al menos aportar una perspectiva psicopatológicamente más desafiante respecto de los fenómenos y no pensarlo tanto en linealidad de sufrimiento. Es decir, psicosis, déficit. Psicosis, mal viaje garantizado, brote garantizado. Ahora, por supuesto que esto no implica que alguien que está detectando que tiene una estructura psicótica se debe seguir exponiendo a estas sustancias. Porque todo esto que estoy mencionando no es gratuito. Y tarde o temprano, eso tendrá su respectiva traducción en el padecimiento de esa persona. Necesito saber si la pasti o el M puede hacer que el pelo se caiga. Esta persona me manifestó que cuando consume su pelo comienza a caerse. Miren, tienen que tener presente que el M puede aumentar demasiado el cortisol, generar un estado fisiológico similar al estrés, y las personas que sean hipersensibles al estrés o hipersensibles al M, o que fruto del consumo de M no se alimenten o no descansen, van a tener comprometida la densidad y población de cabello, ¿sí? Tienen que tener presente además que el M entra en el folículo piloso y además a nivel sistémico genera disparos en el nivel de cortisol que pueden llegar a un 800% más elevado de lo que ustedes normalmente lo tienen. Así que todo esto crea un escenario propicio para que en aquellos que son hipersensibles a este efecto secundario experimenten una caída de cabello de esas características. Esta persona me preguntó qué puedo hacer para que no me suceda más. Obviamente que la primera opción es no consumir. La segunda opción es consultar con un dermatólogo especialista en caída de cabello inducida por sustancias psicoactivas. Cada vez más personas me preguntan métodos o formas para dejar de fumar, ¿no? Es algo que está rodeado por mucho misticismo, porque hay personas que dejan de fumar de un día para el otro y ya está. Hay otras que probaron un tratamiento súper alternativo y exclusivo que les funcionó espectacular. Después hay otro conjunto de personas a los cuales no les funcionó. Bien. Y toda la complejidad del fenómeno tabáquico es compartido por toda la complejidad de cualquier adicción a un objeto. Las farmacéuticas o la psicobiología en general lo que intenta producir son fármacos que, por un fundamento, puedan tener algún efecto en la relación del cuerpo de ese sujeto a esa sustancia debido al mecanismo de acción que tiene esa sustancia a nivel fisiológico. Entonces se formulan fármacos que actúan sobre los receptores nicotínicos. Los más conocidos, el bupropión o la clina. También está la citicina y los parches de nicotina diseñados para sostener el cuerpo frente a esa abstinencia que produce la nicotina, una de las sustancias más adictivas conocidas. La citicina, pero también hay muchas otras moléculas, la mayoría no legalizadas, que pueden llegar a funcionar, por supuesto con altísimos riesgos, pero pueden llegar a funcionar. Son el DMT, la salvia, la iboga, el cambó, y me escriben 800 millones de plantas amazónicas que las que están estudiadas y funcionan a menudo actúan o sobre los receptores nicotínicos o generan gran desincronización de la red neural por defecto, y esto por supuesto puede no ser gratuito. También hay que decirlo, hay sujetos que pasan por esas experiencias y siguen fumando igual. Pero bueno, hay algo de esas experiencias que puede mover las cosas que sostenían ese consumo, ¿no? Hay otros muchos tratamientos que insisto que siempre se mencionan, por ejemplo las terapias láser para dejar de fumar, que cuando son sometidas a comparación a placebo a gran escala no tienen gran efectividad comprobada. No obstante, hay gente que dice que la terapia láser le funcionó y a cada una le funciona algo distinto porque nosotros del psicoanálisis siempre decimos, ¿no? A cada sujeto se las arregla con su goce como puede. No obstante, también, aclaro, la psicoterapia puede ser importante. También varias personas me preguntan, pero si voy a terapia, ¿voy a descubrir el origen de por qué fumo? Bueno, en realidad no se trata de un origen mítico. ¿Está bien? La terapia no funciona así. Por supuesto que además depende de la orientación de ese psicólogo y cómo trabaje. Insisto, hay sujetos que dejan de fumar sin ir a terapia, hay otros que van a terapia y gracias a ellos dejan de fumar, y hay otros que prueban con medicamentos y con eso dejan de fumar. Aprovecho para aclarar también, porque siempre va a haber una clínica que haga esto, estimulación magnética transcraneal, dispositivos electrónicos que estimulan que no son técnicamente estimulación magnética transcraneal, que usan otra frecuencia, que usan otra cosa, que usan otro parche, que usan otra sustancia. Es decir, ya sabemos que en cuanto a
servicios médicos para abordar distintas compulsiones o cosas son infinitas. Porque si hay algo que siempre tenemos que tener presente es de lo que hablo constantemente, que es de la singularidad. Con bastante frecuencia me consultan acerca de interacciones entre la pasti, el M, la rola y determinados grupos de psicofármacos. A veces son estabilizadores del estado de ánimo. Otras veces son antipsicóticos atípicos, a dosis bajas. Muy común también con divalproato. Yo quiero que tengan en cuenta algo, ¿sí? Porque ya con antidepresivos lo tienen trabajado en un montón de videos en mi canal. Pero ustedes tienen que tener en cuenta algo. Cuando un psiquiatra le da un fármaco o un esquema farmacológico, es para evitar justamente que tengan viajes. Lo que subyace a la psiquiatría biológica y a la psicofarmacología como idea última es que hay algo en el sistema nervioso que genera los estados que generan las sustancias psicoactivas, pero porque ustedes los tienen adentro de su propio sistema nervioso. Recuerden que el propio sistema nervioso produce sus propias sustancias alucinógenas, sus propias sustancias euforizantes, sus propias sustancias depresoras, por supuesto que a dosis fisiológicas y por lo tanto no llegan a ser una alucinación. Por ejemplo, con una producción normal de determinadas sustancias serotoninérgicas, ¿sí? Uno puede percibir la realidad, uno puede soñar, puede pensar, ¿está bien? Eso es una alucinación controlada, con muchísimos matices, pero es para que por favor lo entienda la gente de a pie. ¿Está? Entonces, si un psiquiatra da un fármaco, por lo general es para no viajar, porque lo que se piensa es que en cada padecimiento mental está sucediendo un viaje. Mierda, odio a Freud y al psicoanálisis, pero le tengo que dar un punto en esto. Bueno, a mí me gustan mucho este tipo de comentarios, no porque yo quiera que Freud tenga razón. Es más, yo no creo que el psicoanálisis sea la mejor cosa del mundo, si bien a veces ironizo. Hay algunas cuestiones que me han objetado o planteado algunos colegas que quiero trabajar en un video más adelante cuando tenga tiempo. Pero quería aprovechar para responder brevemente a este, porque me parece un gesto de honestidad o de sinceridad muy grande que algo de lo que decía el viejo era real. Además, es súper curioso cuando uno... Yo a Freud yo no quería que Freud tenga razón. Yo, de hecho, lo he comentado en alguna oportunidad, lo vuelvo a repetir. Yo llego al psicoanálisis, no empiezo por él, no es que me parece, ay, qué lindo, qué maravilloso, qué romántico. No tengo una idea romántica de él en absoluto, nunca la tuve. Yo realmente no quería que tenga razón. Y hay un montón de correspondencia entre los psicoanalistas de 1910, 1920, 1930, la cual yo he estudiado. Yo he leído muchos psicoanalistas que no son en la facultad también. Y es muy curioso porque ellos dicen, ay, yo no quiero que tengas razón, no puede ser. Uno deja hablar a las personas, ¿no? Y se vuelve a encontrar muchas veces con cosas que están escritas en libros de psicoanálisis oxidados por la humedad, ¿no? Por así decirlo. Y es increíble. Y pasa el tiempo y volvemos siempre a lo mismo. Es algo como que uno no se puede terminar de escapar del todo de lo que ese saber tuvo para decir. Porque en definitiva no hay que perder de vista que el psicoanálisis es el ser humano hablando. No hay más. No es que el psicoanálisis es un astro hablando por una interpretación de una carta. No. Es sencillamente el ser humano hablándose a sí mismo. Entonces muchas veces uno se termina encontrando con fenómenos que dice, ojalá el psicoanálisis no tuviera su punto. Ojalá. Tomar antidepresivos a menudo viene acompañado de la idea de que se pondrá un fin a la sexualidad de uno o de que sí o sí necesariamente va a tener problemas sexuales. Pero ¿sabías que hay un montón de antidepresivos que no tienen problemas sobre la esfera sexual o que si los tienen muchísima menor incidencia y gravedad? O que incluso si hubieran antidepresivos que te provocaran disfunción sexual, deberían tomarse las medidas adecuadas para resolver este problema por parte de quien te la prescribió. Decidí hacer este video porque debo haber recibido aproximadamente 2000 mensajes de personas cuyo profesional tratante no les avisó las posibles repercusiones de la toma de estos psicofármacos, y cuando se presentaron estos efectos secundarios y se los manifestaron a dichos profesionales, estos le dijeron que no había nada para hacer o los antidepresivos tenían estos problemas, lo cual no es cierto. Y acá voy a pasar a comentar un poco cómo se manifiesta en primer lugar la disfunción sexual, para romper con el mito, con la idea de que solo se trata de disfunción eréctil o falta de lubricación. Y en una segunda parte vamos a hablar de los antidepresivos que están menos asociados a disfunción sexual o que no lo están en absoluto. En primer lugar, la disfunción sexual se puede presentar como anestesia genital, lo cual implica disminución de la sensibilidad genital al tacto y al roce, falta de líbido, pérdida de interés en las conductas sexuales o disminución de la búsqueda de conductas sexuales. Ya tienen trabajado en otro video las hipótesis que manejamos acerca de cómo puede ser que se instalen a largo plazo problemas sexuales por el uso de estos psicofármacos más allá de lo meramente molecular. Orgasmo seco o irregular,
que se pueden manifestar como terminar sin lo que acompaña habitualmente al terminar, disfunción en la erección y en la lubricación, se puede manifestar como una erección insuficientemente sólida o directamente nula en absoluto, hay grados, y también se puede manifestar como una incapacidad para sostener el ritmo. Esto se relaciona a incapacidad para conectar con el mismo acto sexual, aunque no haya un debilitamiento físico del órgano. Y esto tiene relación a cómo actúan estos psicofármacos sobre el transportador de serotonina y cómo esto repercute en dos receptores de serotonina en particular, que son el 5-HT2A y el 5-HT2C. Los psicofármacos más asociados a disfunción sexual son, en orden, paroxetina y clomipramina. Por supuesto que siempre hablo de principio de singularidad, pero es que en la mayoría de casos esto así será. La incidencia de este tipo de fenómenos puede alcanzar al 70% de las personas que toman este tipo de psicofármacos. No obstante, algunas no presentan ningún problema incluso con paroxetina. El resto de psicofármacos más asociados a disfunción sexual son sertralina, escitalopram, citalopram, venlafaxina, desvenlafaxina y el resto de ISRS, duales y tricíclicos que comúnmente se prescriben. Aprovecho estos últimos segundos antes de pasar a la parte 2 donde mencionaremos los antidepresivos menos asociados a disfunción sexual, que si no se trata ni se le presta atención a este problema, hay personas que van a abandonar tratamientos que les podrían estar salvando la vida. Desde los orígenes del psicoanálisis sabemos la importancia de la sexualidad humana. Hola, estabas hablando sobre consumo de coca, pero ¿tiene algo negativo consumir harina de coca como la que venden en supermercados o tiendas naturistas? No. La harina de coca y los saquitos de té de coca no tienen absolutamente ningún problema y son absolutamente legales. Los únicos inconvenientes que podés tener es si los consumís en exceso o sos hipersensible. También me gustaría aprovechar este video para aclarar algo que ya he respondido en otras oportunidades, pero nunca está de más. Las hojas de coca en sí mismas no representan ningún problema para la salud, salvo por supuesto si se consumen en exceso o se presenta alguna hipersensibilidad. No obstante, en Argentina, fruto de que aún siguen vivos ciertos vestigios del paradigma punitivista y prohibicionista, está expresamente prohibido por un decreto gubernamental importar hojas de coca, más allá de que se consuman popularmente en el norte. Tienen que estar atentos a esto. Por lo tanto, no están totalmente legalizadas. Sin embargo, su estatuto legal no dice nada acerca de lo seguras que son, porque de lo contrario, ¿qué debería caberle el alcohol? En cualquier caso, siempre es conveniente hablar de sustancias legalizadas e ilegalizadas. No legales e ilegales, porque eso es como si vinieran de nacimiento así, desde siempre fueran legales o ilegales. No. Es una construcción humana, la legalización e ilegalización, que obedece a motivos geopolíticos e intereses sociales y económicos específicos. Y aprovecho también para todos los que siempre me consultan o cuestionan respecto de la forma en la cual yo me dirijo a la coca, que es potencialmente tóxica, lesiva y dañina para la salud. Yo la nombro de esa forma porque no he encontrado otra manera de nombrarla. Si uso un apodo de los que se usa solo en Argentina, en el resto del mundo no entienden a qué nos estamos refiriendo. Además, sigue eso estando sancionado por las redes sociales. También quiero agregar que si la menciono por su nombre químico como benzo, la mayoría de las personas no van a entender de qué estamos hablando y alguna va a preguntar ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y si todos en los comentarios están escribiendo la palabra, inmediatamente a quien se sanciona es a mí. Respecto al asunto persecutorio que persiste aún sobre la palabra coca, a quien hay que hacerle el reclamo específico es a las redes sociales, que no prohíben la promoción alevosa de apuestas o contenido que te destruye la cabeza, pero sí persigue a quienes buscan difundir información. Yo estaría encantado de poder emplear el nombre químico, pero no es una decisión mía no poder emplearlo. He tenido que usar un sustituto. Cuando uso la palabra coca no estoy intentando destrozar a la cultura andina ni perseguir a los productores de coca de las comunidades originarias de nuestra querida Latinoamérica. Y para todos los que vean este video les agradecería mucho si cada vez que ven en comentarios a alguien diciendo estás faltándole respeto, ¿cómo vas a confundir? Por favor que me ayuden y de última le aclaren a esa persona el motivo de por qué no estoy usando el nombre que todo el mundo usa para designar a esa sustancia nociva. Hace 9 años que estoy en pareja con una persona con trastorno límite de la personalidad. Lo que me ocurre es lo siguiente. Desde hace un tiempo, ante las explosiones de ira de él, yo reacciono en espejo. Es decir, él me ataca, entonces yo ataco. Intento frenarme, irme, pero no logré hacer lo que me dijo el psiquiatra que hiciera. Mi comportamiento es tan en espejo que parece como si yo tuviera ahora TLP. Quería saber cómo se llama este mecanismo de defensa que tengo, si lo es. ¿Se puede desarrollar TLP de adulto?
¿Se puede desarrollar TLP por estar con una persona con TLP? Bien, en primer lugar, todas las personas pueden tener reacciones de ira o dificultad para controlar los impulsos, y eso no constituye un diagnóstico válido de trastorno límite de la personalidad. Hay que tener presente que la mayoría de trastornos de personalidad son tratables, porque tanto desde la psicobiología como desde el psicoanálisis sabemos, y ya está comprobado, que la personalidad puede cambiar. Está bien que se consideran como trastornos justamente porque son patrones más egosintónicos, más rígidos y más inflexibles los que ven en los trastornos de personalidad. No obstante, no, los trastornos de personalidad no son transmisibles, lo que estás teniendo puede ser una reacción perfectamente convencional y en todo caso lo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, podría ser terapia de pareja o que vos hagas psicoterapia. También muchos me llegaron a cuestionar por decir que el TLP puede tener remisión total y que por lo tanto se dejarían de cumplir todos los criterios para seguir teniendo un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad. El asunto es que yo tengo un comunicado que en algún momento les voy a leer de la Asociación Americana de Psiquiatría que salió este mismo año, 2025, donde se afirma que efectivamente el trastorno límite de la personalidad es una condición tratable y que además tiene muy buen pronóstico con tratamiento adecuado. Dentro del psicoanálisis, la única corriente que es ciertamente minoritaria que trata a los TLP, o sea, Border, como organización de la personalidad o estructura estable, es Kember, que igual él lo hace a propósito. A ver, él lo hace para poder trabajar con este tipo de pacientes, operativizando el psicoanálisis y haciéndole entender a los norteamericanos cómo funciona la psicoterapia para este tipo de pacientes, que ciertamente no se benefician del estilo del psicoanálisis clásico. No obstante, vuelvo a insistir con lo mismo. Sea con terapia de esquemas, sea con terapia basada en la mentalización, sea con terapia focalizada en la transferencia, o sea con terapia dialéctico-conductual, los trastornos de la personalidad mejoran. Y también un último punto que me gustaría tocar es que es un tema delicado realmente hablar de enfermedad mental o como condición incurable al referirse a los trastornos de personalidad, visto y considerando la altísima prevalencia que hay de personas con diagnósticos de trastorno de personalidad que han tenido fallas tempranas o que han sido víctimas de acontecimientos traumáticos. Por ejemplo, personas que estuvieron sometidas a largos procesos judiciales o vínculos extremadamente violentos, no es inusual que desarrollen todos rasgos o respuestas compatibles con un diagnóstico de TLP. Y eso no haría que sean diagnosticables con TLP. Ustedes piensen que el propósito original de la psiquiatría cuando acuñó términos para nombrar al padecimiento humano era para nombrar aquello que no tenía una explicación causal. Es decir, a un psiquiatra de la década del 60, de la década del 70, vos no ibas y le decías que te quedaste sin trabajo y él te diagnosticaba con depresión. Eso es un invento moderno que yo confío en que mis colegas no están haciendo algo así. Que por supuesto una persona puede desarrollar un cuadro depresivo por haber perdido trabajo, claro. Pero habrá que ver cómo eso clínicamente tiene sentido, cómo ese diagnóstico se articula a ese caso. Y no es que, ok, te quedaste sin trabajo, entonces es lógico que tengas depresión. Ok, tuviste una reacción hostil o una relación intensa o una ideación paranoide, entonces es TLP. No, de ninguna manera. Porque eso efectivamente sí es patologizar la condición humana misma. Y por ejemplo, les traigo una curiosidad. Tanto para Jung como para Klein, esto es una continuidad en el ser. No constituye un diagnóstico, por ejemplo en el caso de Klein, tener reacciones esquizoparanoides. Porque son posiciones. Y todo lo que ustedes llaman mecanismo de defensa, escisión, splitting y todo lo que se anda diciendo actualmente respecto al TLP entre los divulgadores de contenido de TLP, en general en redes, no son todos, pero en general, porque lo he visto, porque me sale, tiene que ver con todo lo que estableció Klein, solo que le sacan el origen psicoanalítico, el propósito que tienen esos conceptos y los hacen parte de un diagnóstico. Por lo tanto, todos se identifican como si tuvieran TLP, cuando en realidad, por ejemplo, cuando Klein habló de la posición esquizoparanoide, lo que dijo es lo que nos pasa a absolutamente todos los seres humanos. Tenemos que empezar a ser más criteriosos y rigurosos al momento de emplear conceptos como estos. ¿Por qué los psicólogos psiquiatras mencionan que es mejor alejarse de gente diagnosticada con TLP? Porque son personas muy, pero muy... Me han estado enviando muchísimo este video para que haga una respuesta, así que lo vamos a trabajar, ¿bien? En primer lugar, la pregunta es problemática porque dice ¿por qué los psicólogos psiquiatras mencionan que es mejor alejarse de gente diagnosticada con trastorno límite de la personalidad? Perdón,
¿Qué psicólogos y qué psiquiatras hacen eso? ¿Con qué propósito? ¿Qué sabe un psicólogo o un psiquiatra de con quién vos te tenés que relacionar o no, o de quién te tenés que mantener alejado o cerca? Complicadas emocionalmente hablando y de convivencia complicada también. Solo las personas con un diagnóstico oficial de trastorno límite de la personalidad tienen complicaciones emocionales y de convivencia. Vamos a ver los fundamentos que ofrece el profesional para sostener lo que dice. ¿Por qué? Porque no puedes... depende mucho también de la persona con el TLP y qué tan desarrollado esté ese TLP en dicha persona. Bueno, acá haría falta revisar un poco de semiología psiquiátrica y qué implica sostener un diagnóstico y desde qué paradigma se lo está haciendo. Es decir, ¿se está usando un criterio normativo para establecer un diagnóstico? ¿Cómo se las está pensando a las personas? Porque, por ejemplo, ¿cómo qué tan desarrollado está el TLP en dicha persona? Eso implica la idea de un curso como si fuera una enfermedad, en un sentido médico encima. Pero suelen ser individuos, hablando de un TLP agresivo. ¿Cómo suelen ser individuos? Eso no es muy preciso. Hablando de un TLP agresivo. ¿Cómo TLP agresivo? Eso suena como si fuera una neumonía muy agresiva o si fuera una infección muy agresiva. No, el TLP no es una infección. Fíjense cómo este tipo de contenidos terminan generando arrastres o concepciones que es conveniente revisar muy bien, porque ayer me preguntaron si el TLP era transmisible, como si fuera una enfermedad. Pero claro, si hay profesionales hablando del TLP como enfermedad, no es ilógico que después las personas tengan este tipo de preguntas o sostengan este tipo de estigmas. Y que no se hayan trabajado emocionalmente a nivel terapia, tanto psicológica como psiquiátrica. Suelen ser personas que no puedes tener diálogo con ellos porque se sienten atacados. Bueno, habrá que ver quién es ahí el que se siente atacado o agredido cuando se está diciendo algo. ¿De quién habla más lo que se está diciendo? ¿Del autor del video o de los pacientes? Y que cuando se sienten atacados suelen atacar también. Aparte, son muy ansiosos y sus ataques de sus crisis de ansiedad suelen desembocar en crisis de pánico y suelen huir y tomar decisiones muy impulsivas y uno se queda así como que ¿qué? En todo caso, convendría revisar si este video está hablando del TLP o de las propias dificultades que tiene el mismo profesional para trabajar con pacientes TLP. ¿Puede haber trastorno bipolar solo con fase maníaca, sin fase depresiva? La respuesta corta es que sí. En el caso de lo que se conoce como trastorno bipolar tipo 1, solo hace falta la presencia de manía para cumplir con los criterios para dicho diagnóstico. Ahora bien, yo te pregunto, ¿hasta qué punto sería razonable o pertinente hablar de fase maníaca si no se trata de solo una fase? También es cierto que es raro encontrar incluso trastornos bipolares tipo 1 donde solo exista manía. Pero acá también entra otra cuestión, que es cómo pensamos el curso de la enfermedad o del cuadro, en tanto trastorno bipolar, para su respectivo abordaje, su respectiva conceptualización. Según lo que vienen sosteniendo las guías internacionales hasta ahora, es que hay al menos dos tipos de trastorno bipolar. Los más conocidos, el tipo 1, el tipo 2, también se habla de ciclotímico y después hay otros subtipos. Quien llevó esta idea de forma más radical en cuanto a sus respectivas subtipificaciones fue Aquiscal, un autor muy reconocido dentro del ámbito donde se estudia el trastorno bipolar, que planteó al menos 6 subtipos de trastorno bipolar. Él conceptualizó a la bipolaridad 0,5, bipolaridad 1, bipolaridad 1,5, bipolaridad 2, bipolaridad 2,5, bipolaridad 3, 3,5, así hasta llegar a 6. Por supuesto que no lo traigo a colación porque yo necesariamente esté de acuerdo con su forma de pensarlo. Pero no es infrecuente que uno en el campo clínico escuche colegas psiquiatras que hablan de este paciente me parece que puede llegar a ser un trastorno bipolar tipo 2,5 o 1,5. Es algo que se escucha. No obstante, este tipo de nomenclaturas suele ser más compatible con pacientes que no son estructuralmente bipolares y en realidad se trata de otra cosa. Y acá es donde viene la gran puja o debate que hay en torno a ¿hasta qué punto eso que se está nombrando como trastorno bipolar 1,5 o 2,5 es un trastorno del estado de ánimo y no se trata de un trastorno de personalidad? Las dos grandes bolsas que se han conformado en el campo clínico. El campo de los trastornos bipolares, ya sea como subtipos infinitos o como un continuum infinito, o el campo de los trastornos de personalidad, ya sea englobado bajo la categoría de estructura border, Kember, que incluye básicamente a todos los trastornos de la personalidad, o
el trastorno límite de la personalidad, que es el trastorno más frecuentemente diagnosticado y al cual se le yuxtaponen y se le solapan un montón de presentaciones clínicas que convendría matizar o revisar muy bien para ver dónde situarla. Y esto último que menciono viene a colación de la cantidad de personas que me dicen que el TLP es una condición crónica e incurable que requiere medicación de por vida. Si a una persona la medicaron con litio y se estabilizó y todos los síntomas remitieron drásticamente, convendría preguntarse acaso si era un trastorno de personalidad o era un trastorno del estado de ánimo, en lugar de seguir insistiendo con la categoría de TLP ahí. ¿Y qué es la manía en tanto periodo maníaco según el DSM? Veámoslo. El rasgo esencial de un episodio maníaco es un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal o persistente de la actividad o energía que está presente la mayor parte del día, casi día a día, durante un periodo de al menos una semana, o de cualquier duración si se requiere hospitalización, es decir, que a mayor gravedad se va diluyendo el criterio de la longevidad o longitud que tiene que tener el periodo. El estado de ánimo de un episodio maníaco se suele describir como eufórico, excesivamente alegre, alto o sintiéndote por encima del mundo. Se conoce fácilmente como excesivo y puede caracterizarse por un entusiasmo ilimitado y caótico en las relaciones interpersonales, íntimas u ocupacionales. Por ejemplo, el individuo puede comenzar de modo espontáneo conversaciones en público con extraños. Con frecuencia el estado de ánimo predominante es más irritable que elevado. Con respecto a conversaciones en público, tengan en consideración que esta versión del DSM es de hace 12 años, pero hoy se están empezando a incorporar herramientas de seguimiento tecnológicas para verificar la actividad en redes de los pacientes con bipolaridad. Por ejemplo, la cantidad de horas que se encuentran usando el teléfono, la cantidad de veces que lo desbloquean, la cantidad de veces que reciben llamadas perdidas, la cantidad de veces que inician llamadas, la duración promedio de las llamadas e incluso la velocidad a la que conducen. Sobre todo cuando se niegan los deseos del individuo y éste ha estado consumiendo sustancias. Pueden aparecer cambios repentinos en el estado de ánimo durante breves periodos de retiempo, lo que recibe el nombre de labilidad. Entonces, fíjense que la palabra periodo bien definido no alude a que es un estado puro, porque me pasó en mi video diferenciando TLP o border de bipolaridad que varias personas comenten, pero para hacer bipolaridad tienen que haber un periodo muy bien delimitado, como si fuera un periodo estable donde uno circula en un polo y es ese polo el que vive y luego pasa al otro polo. Y no funciona de esa manera. Muchas veces aparecen síntomas mixtos, incompatibles con la pureza de un polo o de un estado polar determinado. Durante el periodo maníaco el individuo puede implicarse en muchos proyectos nuevos y solapados. Los proyectos se inician habitualmente con poco conocimiento sobre la materia y parece que no hay nada que esté fuera del alcance del individuo. Hace poco me salió un reel irónico, satirizando la escena, donde le decía al doctor: para que sea delirio de grandeza, no tengo que poder realizarlo. Y vos, ¿quién sos para determinar si puedo realizarlo o no? ¿No? Normalmente se encuentra una autoestima elevada que va desde la autoconfianza carente de crítica hasta una marcada grandiosidad que puede alcanzar dimensiones delirantes. A pesar de no tener un talento especial o experiencia, el individuo se embarca en tareas complicadas, como escribir una novela o buscar publicidad para un invento totalmente inútil. Los delirios de grandeza, por ejemplo, tener una relación especial con alguien famoso, son frecuentes. Y acá encontramos otro punto de quiebre o de convergencia según cómo lo querramos ver con lo que hace la psicopatología estructural. Y es, si hay estabilización a través de delirios, ¿estamos hablando de psicosis, de una estructura psicótica, o deberíamos pensar que este tipo de fenómenos pueden suceder por fuera de una estructura psicótica, o que incluso no existe una estructura psicótica como tal? Lo está diciendo el propio DSM. Son frecuentes los delirios, son frecuentes toda una serie de fenómenos que es muy difícil de circunscribir a una estructura neurótica. Y ahí ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Predomina lo descriptivo y lo categorial o tenemos que pasar a pensar en lo estructural dinámico? Algo que es crítico y que lo menciona el propio DSM es la menor necesidad de dormir, que es distinta al insomnio. Es distinta al insomnio. ¿Está bien? El individuo duerme poco si es que duerme o se despierta varias horas antes de lo habitual, pero sintiéndose completamente descansado y lleno de energía. Por eso, para diferenciar esquizofrenia de bipolaridad, a pesar del conglomerado de variabilidades a nivel genético que comparten,
que se sitúa en torno al 60 y 70%, es importante tener en cuenta que en el trastorno bipolar está muchísimo más afinado lo que refiere a la cronobiología. Y actualmente se piensa que es indisociable la dimensión cronobiológica, los ritmos circadianos, en los ciclos de sueño-vigilia, en cuanto a su alternancia y afectación, y el trastorno bipolar en sí mismo. No se los piensa más como una entidad separada. Si hablamos de trastorno bipolar, estamos hablando de una condición que implica necesariamente a la cronobiología del cuerpo y cómo ésta regula los momentos vigilia-sueño. A pesar de no tener un talento especial o experiencia, el individuo se embarca en tareas complicadas, como escribir una novela o buscar publicidad para un invento totalmente inútil. Los delirios de grandeza, por ejemplo, tener una relación especial con alguien famoso, son frecuentes. Y acá encontramos otro punto de quiebre o de convergencia según cómo lo querramos ver con lo que hace la psicopatología estructural. Y es, si hay estabilización a través de delirios, ¿estamos hablando de psicosis, de una estructura psicótica, o deberíamos pensar que este tipo de fenómenos pueden suceder por fuera de una estructura psicótica, o que incluso no existe una estructura psicótica como tal? Lo está diciendo el propio DSM. Son frecuentes. Son frecuentes los delirios. Son frecuentes toda una serie de fenómenos que es muy difícil de circunscribir a una estructura neurótica. Y ahí, ¿cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo hacemos? ¿Predomina lo descriptivo y lo categorial o tenemos que pasar a pensar en lo estructural dinámico? Algo que es crítico y que lo menciona el propio DSM es la menor necesidad de dormir, que es distinta al insomnio. Es distinta al insomnio. ¿Está bien? El individuo duerme poco si es que duerme o se despierta varias horas antes de lo habitual, pero sintiéndose completamente descansado y lleno de energía. Por eso, para diferenciar esquizofrenia de bipolaridad, a pesar del conglomerado de variabilidades a nivel genético que comparten, que se sitúa en torno al 60 y 70%, es importante tener en cuenta que en el trastorno bipolar está muchísimo más afinado lo que refiere a la cronobiología. Y actualmente se piensa que es indisociable la dimensión cronobiológica, los ritmos circadianos, en los ciclos de sueño-vigilia, en cuanto a su alternancia y afectación, y el trastorno bipolar en sí mismo. No se los piensa más como una entidad separada. Si hablamos de trastorno bipolar, estamos hablando de una condición que implica necesariamente a la cronobiología del cuerpo y cómo ésta regula los momentos vigilia-sueño. En general, el resto de lo que manifiesta el texto es redundante, pero me parece importante el apartado que se dedica a diferenciar la manía medicamentosa, que igual ya tiene video en mi perfil, pero lo vamos a recuperar de nuevo, porque acá hace un matiz interesante. A vos, el consumo de ciertas sustancias, sean medicamentos, sean sustancias de abuso, te puede generar un episodio maníaco. No obstante, si ese episodio maníaco persiste por más tiempo del que sería esperable debido al consumo de esa sustancia, se empieza a sospechar y se debe sospechar de que hay un trastorno bipolar de base. Es decir, vos no podés haber consumido hongos hace 2 o 3 semanas y continuar en un estado maníaco, porque la vida media del asilo no es de esa cantidad de tiempo. Ya se debería haber cortado el efecto. En otros videos yo igualmente voy a profundizar una reducción de daños respecto a este tipo de exposiciones de sustancias. Este mensaje está redactado de una forma un poco confusa, pero lo vamos a organizar. Necesito ayuda con la adicción a la coca. El problema es que me recetaron aripiprazol y me han desaparecido todos los efectos de paranoia y psicosis. Está bien, esta persona lo que está diciendo es que por la coca había desarrollado problemas de paranoia y psicosis. Ahora, el aripiprazol hizo que esto desaparezca, que es un fármaco que le indicaron como parte de su tratamiento. Como desapareció la paranoia y la psicosis, aumentó mucho el consumo de coca nuevamente. Y acá nos enfrentamos a una serie de desafíos que reviste el campo clínico y que pocas veces se tiene en consideración, ¿no? En primer lugar, al aripiprazol yo le hice el video más largo jamás creado en el canal a un psicofármaco puntual porque consideraba que se venían diciendo de él una serie de cosas que no son del todo precisas y se presentan como verdades y en realidad a veces suenan a eslogan de la industria, como por ejemplo estabilizador dopaminérgico, y se termina indicando para cualquier cosa cuando no funciona así. El aripiprazol puede generar serios problemas de acaticia en algunos pacientes y no es un fármaco inocuo. Esto no significa que las personas que se hayan beneficiado de un tratamiento con él lo tengan que dejar. Pero acá vemos otra cuestión, que es que un tratamiento bien indicado puede ser una mala indicación, porque lo que hace que esté bien indicado no es únicamente si suprime síntomas o no. En este caso, la paranoia y la psicosis pueden actuar como un amortiguador del mismo consumo. El aripiprazol
puede aumentar la impulsividad. Encima, le sacó la paranoia y la psicosis que le venía generando la coca, por lo cual es un entorno donde el consumo de coca puede verse disparado drásticamente, como bien sitúa esta persona. Yo no estoy del todo de acuerdo con el sobreempleo de aripiprazol que hay actualmente. En general, su empleo en adicciones como la de la coca no suele tener buenos resultados. Hay algunos casos donde puede haber funcionado, siempre hablo de singularidad, pero la evidencia científica no apunta a que sea un fármaco óptimo. Hay un montón de estudios comparativos donde yo no entendía por qué usaban aripiprazol para medir eficacia de tratamientos para las adicciones y el aripiprazol le daba peor que el placebo. Si el aripiprazol le da peor que el placebo, o sea, peor que nada, por algo es. Bien. Entonces, son cuestiones que hay que tener en consideración. Insisto, esto no significa que nadie tenga que tomar aripiprazol jamás en su vida, porque bien indicado es otra cosa. Pero el asunto es que, y es algo que vengo notando hoy, los libros de psiquiatría son libros de psicofarmacología y se pierde la clínica. Porque si no, los fármacos los podrían indicar una inteligencia artificial. Y en realidad se requiere un pensamiento clínico que va mucho más allá de la mera prescripción. Casos como este lo reflejan. ¿Cuáles son los riesgos de consumir M muy seguido, por ejemplo, todos los fines de semana? Bueno, en primer lugar, esto ya está extensamente trabajado en el canal. En segundo lugar, siempre aclaro que depende mucho de la vulnerabilidad de la persona, del producto que haya adquirido. Y vulnerabilidad de la persona me refiero a una cuestión genética, porque hay personas que realmente desarrollan secuelas graves con pocas exposiciones y otras tienen algo de mayor margen antes de desarrollar las secuelas. No obstante, esto no significa que alguien sea invulnerable a terminar teniendo problemas. Los problemas que con más frecuencia se ven son problemas de ánimo, memoria y sueño. Y realmente no hay palabras específicas en la nomenclatura psiquiátrica para dar cuenta de lo que empieza a marchar mal en los sujetos que se exponen con tanta frecuencia al M. Pero uno puede observar, y los mismos sujetos lo refieren, que algo deja de estar bien. No tiene del todo nombre, no tiene una localización del todo clara, pero algo deja de estar bien. En algunos se manifiesta como pánico, en otros como disociación, insisto, en otros problemas de memoria o problemas en las funciones ejecutivas. Pero las personas no terminan quedando igual. Y también tengo muchísimos mensajes de personas que desarrollaron alteraciones en la esfera sexual. Entonces, ¿tu opinión es que el trastorno bipolar es una condición que requiere medicación de por vida? Tengo diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 y los síntomas remitieron con antipsicóticos atípicos, pero me dejaron con una menor dosis de mantenimiento. Me pregunto si algún día podré dejar la medicación. Bueno, en primer lugar, es relevante que tu diagnóstico sea de trastorno bipolar tipo 1. Normalmente el trastorno bipolar tipo 1 está asociado a manía y la manía suele tener algunas complicaciones que hacen que el cuadro tenga algo de complejidad agregada y que los médicos tengan que estar atentos. No obstante, quiero aclararte que hay bastantes cuadros en salud mental que con el tiempo, el mismo tratamiento que suele ser protector, y ahí también incluyo la psicoterapia, estos mejoran tanto que la medicación puede, bajo supervisión médica y con aprobación e indicación del médico, pueden suspenderse y probar qué sucede y que vos puedas estar sumamente atento a si estando sin medicación puede llegar a estar bien. Pero insisto, esto siempre bajo la supervisión del médico. En cualquier caso, si en algún momento se llegara a ensayar que vos dejes la medicación y se vuelven a presentar síntomas de manía, bueno, se vuelve a la medicación y no es algo malo tener que tomar medicación de por sí. Si lo que le preocupan son los efectos secundarios, eso lo puede dialogar con su médico. También es muy importante tener en consideración las condiciones en las que te encontrabas al momento en que te indicaron el tratamiento. Por ejemplo, si vos te sentías realmente muy mal y con el tratamiento mejoraste mucho, en esos casos suele considerarse menos la discontinuación de medicación que cuando no terminaste de responder del todo. Pero son todas variables que tiene en cuenta tu médico tratante, los efectos secundarios, la adherencia, tu disposición, e insisto, son cosas que se dialogan a partir de cómo vaya esa relación terapéutica y el propio cuadro. Espero que te encuentres muy bien. Recientemente yo subí un video respondiendo a la pregunta de si teniendo trastorno bipolar tipo 1 una persona puede llegar a discontinuar la medicación con indicación y supervisión médica, pautado por un médico. Lo que yo planteaba en ese video es que lo más frecuente es que no, pero siempre hay
excepcionalidades pautadas y prescritas por un médico. En ese video yo planteaba que tenía que ser hecho con seguimiento e indicación explícita médica más de 3 veces. Lo pueden consultar en mi perfil. En el mismo recibí una serie de comentarios que me gustaría responder y leer con ustedes. Fui diagnosticada con trastorno bipolar a los 17 años, ahora tengo 32 y desde entonces estoy en tratamiento con medicación y terapia. Ya va la mitad de mi vida. Si hay algo que aprendí es que si estás bien y estable te quedes ahí y no inventes nada. Uno ya fue suficiente rata de laboratorio probando medicamentos y o dosis que no han funcionado, y si al fin pudiste encontrar ese combo que te mantiene a flote, ¿qué tiene de malo si lo tenés que tomar para toda la vida, no? Porque era una preocupación muy frecuente entre las personas con trastorno bipolar si van a tener que tomar la medicación para toda la vida. Y ese comentario me pareció muy valioso, porque efectivamente, si se encontró un esquema adecuado, es importante sostenerlo y no intentar escaparse o salvarse del mismo. Más adelante voy a desarrollar la importancia de encontrar un esquema adecuado que garantice la adherencia. En ese sentido, lo que yo quise plantear en mi video es que la medicación actúa como un agente protector. Evidentemente no me expresé lo suficientemente bien. Lo que trataba de decir es que en la continuidad de un tratamiento medicamentoso, sobre todo cuando se trata de un trastorno bipolar, insisto, hay mucho para ganar, mucho para ganar. Con el tiempo, con la terapia, y con el tiempo me refiero a décadas, quizás se pueda evaluar la disminución o incluso discontinuación, pero siempre bajo criterio médico. No podemos decir que es una ley universal, irremovible, incuestionable, que en algún caso, algún paciente haya podido discontinuar bajo prescripción médico, insisto, siempre con lo mismo, dicho tratamiento, y se haya encontrado bien. Por supuesto que la mayoría cuando discontinúa el tratamiento no está bien, pero la mayoría de las veces no se discontinúa bajo supervisión o indicación médica. Y además, sabemos perfectamente que la retirada abrupta de la medicación estabilizadora tiene el peor de los efectos en comparación al retiro gradual. Pero por lo que pude ver en comentarios de médicos, es algo que cayó un poco mal y me gustaría trabajarlo bien. En este caso no estoy de acuerdo. El trastorno bipolar tiene una base muy biológica. Bueno, cabría preguntarse qué condición no tiene una base biológica y qué significa en ese contexto además muy. Y debe considerarse como una enfermedad crónica que requiere un tratamiento farmacológico que puede ser disminuido al mínimo, pero no eliminado completamente, porque los riesgos de dejarlo son demasiado altos. Es cierto que, como lineamiento general, para eso están los lineamientos generales y para eso nos formamos, el riesgo de dejar totalmente la medicación es demasiado alto. No obstante, esto no implica que nunca un médico, bajo ningún concepto, en ningún contexto y en ningún caso, haya acordado con un paciente que viene sosteniendo hace muchísimos años, décadas quizás, la posibilidad de ir reduciendo gradualmente un esquema dentro de un trastorno bipolar y haber podido discontinuar con éxito esa medicación. Porque de lo contrario, las cosas se vuelven leyes. Y si hay algo que nos enseña el campo de la salud mental es que no hay leyes. Ahora, esto que planteo no debe representar para las personas que tienen trastorno bipolar un motivo o una razón para abandonar los esquemas medicamentosos. La buena noticia que tiene el trastorno bipolar es que hay tratamientos altamente eficaces y el litio es uno de los mejores psicofármacos jamás creados. Por supuesto que no todos los toleran bien, por supuesto que tiene efectos secundarios. Yo estoy particularmente preocupado de que los efectos secundarios sean atendidos para mejorar la adherencia al tratamiento y los pacientes sean escuchados. No obstante, si vamos más allá y pensamos por ejemplo en una persona que estuvo medicada 35 a 40 años con litio y ya entró en cierta edad, sostuvo terapia, tiene buena red de apoyo, buen pronóstico, no consumió sustancias psicoactivas e hizo lo que yo planteo a menudo en mi canal que hay que hacer en general, ¿no? Todo el consumo de sustancias psicoactivas, porque sabemos perfectamente que el consumo de sustancias psicoactivas empeora el pronóstico de cualquier condición en salud mental e incluso te puede detonar o desencadenar graves enfermedades mentales. Entonces, en ese sentido, una persona que, por ejemplo, no estuvo expuesta a sustancias psicoactivas, fue muy rigurosa con el tratamiento y lo sostuvo durante 40 años acompañado de terapia, quizás no sea totalmente inverosímil
una discontinuación gradual y que quizás ese médico en ese contexto lo discontinúe y vea qué pasa. Además, considerarlo una enfermedad crónica incurable que requiere tratamiento así, de esa manera, ¿no? Como tan tajante, implica en alguna medida negar la neuroplasticidad. Yo, por supuesto que no soy ingenuo, no creo que se reviertan las cosas por arte de magia. La neuroplasticidad no es magia. Pero si una persona hizo el tratamiento adecuado y estuvo, por ejemplo, más tiempo medicada que no medicada, puede llegar a ensayarse en un caso que no sea demasiado grave eso. Siempre hablamos de singularidad. No obstante, aprovecho para ampliar y aclarar que hay estudios a muy muy largo plazo empleando litio. Ya saben que el litio es un fármaco neuroprotector, es un fármaco anti-restavida, es un fármaco muy especial, tiene un lugar muy especial en la psiquiatría, y tienen que tener en consideración que hay estudios donde las personas al discontinuar el esquema, ya sea con una discontinuación gradual o abrupta, las recaídas no son excepcionales, son la norma, son muy frecuentes. Por supuesto que la discontinuación abrupta tiene muchísimo peor pronóstico que la discontinuación gradual. Cuando yo hablo del caso por caso, de la singularidad, yo estoy hablando de justamente eso, singularidad. La mayoría sigue siendo la mayoría, y para la mayoría de pacientes, el tratamiento medicamentoso va a ser la norma. Y esto no necesariamente implica una limitación o que algo esté mal, todo lo contrario. En este caso, la medicación implica que algo puede estar bien. Incluso, el mensaje que yo quería dar es que hacer tratamiento es protector. Yo en ese video que estoy respondiendo lo digo. Está todo claro en el video que estoy comentando. Pero entiendo que alguien que sea médico, en base a lo que le dijeron en la facultad, y aparte se corrobora en la clínica, porque cualquier médico psiquiatra que ejerza la clínica y vea a un paciente bipolar que dejó la medicación, generalmente es fórmula para el desastre. Pero acá yo estoy hablando de una discontinuación pautada por el médico. Lo había mencionado muchas veces en el video al cual estoy comentando. En cierto punto a mí me suena tan imprudente decir todos deben tomar psicofármacos siempre para la condición que tengan, como decir nunca hay que tomar psicofármacos. Los absolutos son un problema. No obstante, insisto, nuestro trabajo siempre es clínico. Ya tiene una saga de videos de trastorno bipolar en el canal para los que quieran profundizar. Y sobre psiquiatría, psicología y psicopatología y otros tantos temas también. He estado recibiendo muchísimas consultas con respecto a las consecuencias a largo plazo del consumo de TUSI. Tienen que tener presente que como tal el TUSI no es una única sustancia, sino una mezcla, y por lo tanto incumple con uno de los lineamientos generales que siempre les transmito, que es no combinar sustancias. Ya tiene un problema de base muy importante el TUSI, porque la mezcla acrecienta enormemente el riesgo de secuelas inadvertidas o graves. Además, en los estudios científicos no se estudian mezclas, por lo tanto no están investigadas empíricamente las secuelas. No obstante, es importante destacar que el cuerpo no está diseñado para procesar colorante. El levamisol que contiene la mezcla puede llegar a generar problemas inmunológicos y medulares. Los problemas psiquiátricos, que son una de las secuelas a las cuales más he atendido aquí, porque poco se habla a veces, o queda en un listado mencionado como disociación, alucinación y nada más. En realidad a menudo no se trata de eso, ¿sí? Se trata básicamente de que es imposible volver a centralizar el estado de ánimo, la persona no se vuelve a sentir igual, pierde capacidad de mentalización, de insight o de representación de sí misma, como lo quieran llamar. Por lo tanto, se empieza a sentir atorada, se empieza a sentir inestable y no encuentra la explicación de por qué. Y a menudo coincide con la exposición a este grupo de sustancias. Tengo muchísimos mensajes de personas que terminaron hospitalizadas. Por supuesto que la mezcla D, que suele contener keta con una feletilamina sustituida, a veces coca, y por supuesto que por definición también levamisol, más otras cosas de relleno, puede dar lugar a problemas de todo tipo. Secuelas neurológicas, secuelas cardíacas, sutiles pero insidiosas. Y lo aclaro fundamentalmente porque a menudo me preguntan secuelas a largo plazo. Las secuelas a largo plazo están por verse. Tomé Pasti y M el fin de pasado. Se supone que M y Pasti deberían ser lo mismo, pero muchas personas cuando compran Pasti están buscando otra sustancia u otro formato de presentación. Acá tenemos la combinación de dos formatos a las cuales le dediqué video en otras oportunidades. Pero la pregunta es otra.
Y ahora en la semana me pasa que no puedo parar de comer. Es como cuando comes por ansiedad, pero nunca me había sentido así. Tengo esa necesidad de comer todo el tiempo lo que sea. Puede ser por lo que consumí. Mirá, no podemos afirmarlo al 100%, pero es altamente probable. Ahora, ¿por qué puede ser por lo que consumiste? Y en realidad habría que ver si puede ser también por la repetición de los consumos. Recordemos que tocar el sistema serotoninérgico, lastimar el sistema serotoninérgico, en muchos sujetos no se manifiesta con secuelas inmediatas. Es una especie de daño que se va acumulando, ¿no? La persona no nota manifestaciones de ese daño, pero ese daño está ahí. Recordemos que el M es una sustancia neurotóxica. Y de un momento para otro, cuando alcanzan cierto umbral de daño, efectivamente se manifiesta con secuelas. Hay varias personas que me han escrito, es como si se me hubiera quemado la bombilla. Otras personas me han comentado que de un momento para otro empezaron a desarrollar dolores crónicos y lamentablemente otras secuelas que prefiero ni mencionar. Lo que pasa es que uno no puede decir, miren todo lo que causa el M y generar pánico, porque en realidad no conocemos los antecedentes de esa persona en tanto consumo ni fisiología. Pero sí tienen que tener presente que si la fisiología basalmente tiene alguna alteración que no estaba detectada en estudios médicos, porque recordemos que los métodos de medición de nuestro estado de salud son muy rústicos para lo que habrá dentro de 300 años. Uno no puede creer que porque se hizo un análisis de sangre habiendo consumido M y el análisis de sangre le da bien, entonces porque efectivamente está bien. Porque dentro de 300 años los análisis de sangre probablemente sean totalmente distintos y se analicen otros valores que hoy desconocemos, que están siendo afectados y que son marcadores del daño que, insisto, ya sabemos que genera el M. Entonces me parece muy importante aclarar esto para generar esta conciencia de que las secuelas no se manifiestan de forma inmediata y a menudo requieren la reiteración en la exposición. Entonces, puede deberse al M, puede deberse a la cantidad de M repetida en el tiempo, puede deberse a un adulterante que contenía esa presentación si no se comprobó la pureza del producto, puede deberse además a un trastorno de ansiedad efectivamente inducido por sustancias, y si la forma que vos tenías de reducir tu ansiedad era ingiriendo comida, entonces nos encontramos frente a un escenario donde lamentablemente este tipo de secuelas pueden producirse, asentarse y consolidarse. Como siempre digo, todas las secuelas de sustancias son dosis dependiente, tiempo dependiente y sujeto dependiente. Espero que esto mejore, que sea transitorio y que se encuentren bien. A veces uno recibe comentarios y mensajes que cabría preguntarse a quién están dirigidos o acerca de qué tratan. ¿Todas las preguntas sobre sustancias son sobre sustancias? Veamos una. Les pregunto a los que tienen experiencia porque no la entiendo. Cuando tomo poco, siento que no me hace nada. Si tomo un poco más, me da tremendo ataque de pánico. ¿Qué onda? ¿No es para mí? ¿Me estoy quedando corta? No entiendo cómo te podés hacer adicto. Les pregunto a los que tienen experiencia porque no la entiendo. O sea que los que tienen experiencia son los que la entienden, o los que la entienden son los que tienen experiencia. Cuando tomo poco, siento que no me hace nada. Si tomo un poco más, me da tremendo ataque de pánico. ¿Qué onda? ¿No es para mí? O sea, que ser para alguien es que haga algo. Que alguien te haga algo o que algo te haga es que es para vos. ¿Me estoy quedando corta? ¿En qué te estarías quedando corta? ¿Por qué vos estarías del lado de lo corto? ¿Por qué sencillamente con semejante vivencia, experiencia al momento de consumir poco o un poco más, sencillamente no se concluye esta persona, esta es una porquería, no me gusta, me voy? ¿Por qué no aparece eso y aparece este interrogante? Cuando intentás ir más allá, emerge el ataque de pánico. Cabría preguntarse entonces el estatuto que tiene ese ataque de pánico. ¿Por qué cuando se busca el sentir, emerge el ataque de pánico? Pareciera que lo que estuviera implícito es que el que entiende es el que puede tener cierta experiencia. Ahora, ¿qué sucede con los géneros en el mensaje? Porque les pregunto a los que tienen experiencia, porque no la entiendo. Cuando tomo poco siento que no me hace nada, si tomo un poco más me da tremendo ataque de pánico. ¿Qué onda? ¿No es para mí? Me estoy quedando corta. No entiendo cómo te puedes hacer adicto.
¿Quién es el adicto? ¿A quién estás tratando de entender? ¿O alguien a quien estás tratando de entender a través del consumo, del poder volverte adicta? Pero si está formulado con O al final del mensaje. ¿Qué sucede? ¿Dónde te estás quedando? Me estoy quedando corta. ¿Dónde te estás quedando? ¿Frente a qué te estás quedando corta? ¿Qué no sería quedarse corta en ese contexto? ¿Cómo te puedes hacer adicto? Lo que falta acá es la pregunta ¿por el quién? Consumí desde los 15 hasta los 22 años distintos tipos de sustancias psicoactivas. En uno de mis últimos consumos de psicodélicos mezclé L con cristales que me vendieron como M pero no lo eran y me causó un brote psicótico, el cual por suerte no me dejó secuelas, creo. Ya había consumido grandes cantidades de L, pero nunca me había pasado eso. ¿Eso quiere decir que tengo una base psicótica que debería seguir con un tratamiento psiquiátrico o solo fue la sinergia de las sustancias? Mira, en realidad si vos no tuviste más síntomas psicóticos después de ese brote, entonces puedes estar relativamente tranquilo. No obstante, esto es un mal pronóstico. No sería aconsejable que vuelvas a repetir exposiciones para comprobar o terminar averiguando si verdaderamente tenés una estructura psicótica o no. Además, debo mencionar que la mayoría de consultas, debido a episodios psicóticos agudos o a fenómenos de dudoso estatuto psicopatológico, se deben a consumos muy masivos o repetitivos o reiterados en edades menores a 25 años. Lo cual es verosímil con lo que plantea la psicobiología respecto a la maduración del sistema nervioso en torno a esa edad. Por otro lado, si llegás a hacer tratamiento psicológico en algún momento, es posible que sea algo que menciones y en todo caso el profesional que te evalúe te va a poder dar alguna precisión adicional sobre tu estructura a lo largo de las entrevistas clínicas o si es necesario hacer un diagnóstico. No obstante, por más que no vayas a un profesional, es posible que de hecho, si estás bien, aún no lo necesites, es posible que sea buena idea que te mantengas alejado de ciertas dosis de sustancias y particularmente que evites psicoestimulantes muy potentes que induzcan compulsión a su consumo o sustancias psicodélicas a altas dosis o muy potentes también o incluso aquellas que no hayas testeado previamente para ver qué tienen.